En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia inmensa de Cristo el Señor nuestro Dios, que nos da la vida, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos ofreciendo esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, especialmente por nuestros enfermos, por nuestros familiares que han pasado a la presencia del Señor, y también por todos nuestros niños, para que el Señor los llene con su gracia y con su amor. Y al iniciar nuestra celebración, reconocemos nuestras faltas y pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con muchísima atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, para que se presentasen ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres. Terah, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, nuestro padre, del otro lado del río. Lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia, dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después los saqué de allí. Saqué de Egipto a nuestros padres, y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron nuestros padres con caballería y carros hasta el mar Rojo, pero gritaron al Señor, y Él puso una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Nuestros ojos vieron lo que hizo en Egipto. Después vinieron en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Los atacaron y los entregué. Tomaste posesión de sus tierras, y yo los exterminé ante ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó, los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, girgaseos, heveos y jebuseos, los atacaron. Pero yo
los entregué. Mandé pánico ante ustedes y expulsaron a los 2 reyes amorreos, no con nuestra espada, ni con nuestro arco, y les di una tierra por las que no habían sudado, ciudades que no habían construido, y en las que ahora viven viñedos y olivares que no habían plantado, y de los que ahora comen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Da gracias al Señor porque es bueno, Da gracias al Señor porque es bueno. porque es eterna su misericordia. Da gracias al Dios de los dioses. Dad gracias al Señor porque es bueno. Da gracias al Señor de los señores. Da Gracias al Señor porque es bueno. Guió por el desierto a su pueblo. Él hirió a reyes famosos. Da gracias al Señor porque es bueno. Le dio su tierra en heredad a Israel su siervo, y nos libró de nuestros opresores. Da gracias al Señor porque es bueno. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los 2 una sola carne. De modo que ya no son 2 sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y de divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que son ustedes, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora yo les digo que si uno se divorcia de su mujer, y no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos les replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. Hay otros que los hicieron así los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Hemos escuchado en este Evangelio de hoy cómo los fariseos se presentan delante del Señor para ponerle una trampa teológica, religiosa. Yo siempre le digo a la gente, la soberbia religiosa sí existe. Que haya gente muy religiosa que lee mucho la Biblia y que ora y que sea mala, eso existe. ¿Estamos claros? Porque una cosa es la práctica religiosa y la otra cosa es ser bueno delante del Señor.
Porque hay gente que es muy religiosa y no es buena, lamentablemente. No debería ser así, pero eso existe, lamentablemente. Que al Señor le agrada, no le agrada, porque el Señor era bien duro con los fariseos y lamentablemente a veces nosotros nos convertimos en fariseos o actuamos como fariseos o queremos imitar a los fariseos creyendo que eso es bueno y eso no es bueno, es malo. El ser soberbio, el ser dañino, el hacer las cosas mal, teniendo como escudo la religión, eso no es bueno. Así como el fanatismo no es bueno. ¿Por qué el fanatismo no es bueno? Porque es una abundancia impresionante de fe sin amor. Y el que es fanático se cree que haciendo mal, que haciendo daño, le está dando culto a Dios. Y eso es falso. Porque tú no puedes darle culto al Señor si estás maltratando a las personas de cualquier manera. Entonces eso hay que recordarlo siempre. Y lamentablemente los fariseos caían mucho en eso. Y como le tenían rabia al Señor porque les estaba quitando el público, y si ellos tenían menos gente en las sinagogas, les entraba menos dinero, imagínense cómo era la rabia de ellos hacia el Señor. Que se les fuese la gente detrás de Jesús, a escuchar a Jesús, para que Jesús los curara, para que Jesús los atendiera, eso era menos gente en la sinagoga y por lo tanto menos diezmos. No lo iban a odiar. Lamentablemente es así. Mucha gente dice que es muy religiosa, pero es como el refrán, por la plata baila el mono, ¿no? Lamentablemente eso es así. Entonces ellos buscan cómo acusar al Señor y le ponen esta trampa. Le pregunta al Señor, ¿es una cosa legal que el hombre se divorcie de la mujer? Están viendo si Jesús está de acuerdo con la ley de Moisés o no, para poder acusarlo. Porque entre los romanos había divorcio. Entonces ellos quieren sacarle punta a eso. Si él es fiel a la tradición judía o tiene pensamiento parecido o igual al de los romanos que ellos consideran sus opresores. Pues recordemos que estamos en un ambiente de colonia romana. Ellos dependen del emperador, aunque sean de otra religión diferente a la del emperador. ¿Ya? Jesús les responde a ellos, ¿ustedes no han leído que al principio Dios creó al hombre y a la mujer y que el hombre y la mujer tienen que dejar a su padre y a su madre para los dos vivir juntos y no depender del padre ni de la madre? Los que se van a vivir juntos, los que se van a casar, tienen que dejar la casa de sus padres. Ellos no son dos personas separadas, son una sola por opción. Una cosa que les recuerdo a todos los que me están viendo y escuchando es lo siguiente. A lo mejor ustedes no recordarán y yo se los recordaré. Otros no sabrán y yo se los informo. En la antigüedad, hasta no hace mucho, las personas se casaban porque los padres se ponían de acuerdo con otros padres y combinaban la boda de los hijos. Y las personas tenían que dar una dote, una cantidad de dinero, los padres de cada novio, para poder lograr el matrimonio. Muchísimas veces la gente se casaba por poder. ¿Qué significa eso? Una persona estaba aquí en Caracas y la otra estaba en Curazao. Y entonces una persona representaba al novio en Caracas y otra persona representaba a la novia en Curazao. Porque los matrimonios no eran por afecto, no eran por enamoramiento, no eran por nada de eso, sino que se convenían los matrimonios. ¿Estamos claros? La gente no se casaba porque está enamorada de la otra. A veces, no siempre, a veces la gente que era de clase noble,
o eran de la aristocracia, a veces tenían la posibilidad de casarse con una persona de la cual estaban enamorados. Ahí tenemos a Simón Bolívar. Simón Bolívar se casó porque se enamoró, y como él era de la nobleza, pudo casarse con ella. Y tuvo la suerte de que no le escogieron la esposa. Pero eso es un caso rarísimo. Yo les pongo el ejemplo de Antonio José de Sucre, que se enamoró de Mariana, que era una marquesa, que tuvo que hacer su papá. Su papá era marqués, el papá de Antonio José, don Vicente. Tuvo que, en vez de dejarle a su primer hijo varón el título de marqués, se lo tuvo que dar a su hijo Antonio José para que pudiera casarse con la marquesa. Si no, no se podían casar. ¿Estamos claros? Eso era así en el pasado. Todavía a la gente aquí les convenían los matrimonios, todavía en la época de Isaías Medina Angarita, y la gente que se casaba era porque los padres convenían esos matrimonios. Entonces, para que sepamos, muchísimas veces el novio y la novia conocían a su esposo o a su esposa el día del matrimonio. Muchas veces se conocían por cartas, pero no se conocían en persona. Para que ustedes sepan y entiendan que el matrimonio en aquel tiempo, durante muchísimos siglos, la gente se casaba y no tenía nada que ver allí los sentimientos, ni el amor, ni nada de eso. Lo que pasa es que desde el siglo XIX, cuando apareció el romanticismo y las novelas románticas y los cuentos románticos y todo eso, entonces nació una onda que la cual nosotros recogimos en el siglo XX, y empezaron a aparecer los primeros casos de gente que se casaba porque estaba enamorada. Pero es que nosotros no tenemos 100 años que nos casamos por estar enamorados. Y no tenemos todavía la experiencia de estar casados, asumir la responsabilidad de un matrimonio en que yo me enamoré de una persona y con ella me casé. Porque la experiencia que existe es aquella de que yo tengo que vivir eternamente con una persona que me la escogieron otros. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que este matrimonio que se está hablando aquí es aquel, no es el actual, que exige más compromiso que aquel. Porque aquí yo escojo a la persona y es mi responsabilidad y no es responsabilidad de otro. Y no le puedo echar la culpa a otro. ¿Estamos claros? El Señor dice, el que se casa deja a su familia y se queda con esa persona para siempre. Y son los dos una sola persona, no son dos personas independientes. ¿Ya? Y al que no le gusta eso, no mira el matrimonio. O sea, eso. A veces el problema no es el divorcio, el problema es con quién a qué persona tú escoges como tu pareja, a quién tú escoges para casarte. Y esa es tu responsabilidad, no es culpa de otro. Yo me río mucho cuando los hombres dicen que esa mujer, que esa una bruja. Bueno, esa bruja la escogiste tú. Esa tú la escogiste. Aquí es del mal gusto eres tú, no son los demás, nadie te la impuso. Entonces tienes que estar muy consciente de eso y claro en eso. El problema no es el divorcio, el problema es que no sabes escoger con quién te vas a casar. Ese es el problema. No tienes la capacidad, no tienes la madurez para saber con quién te vas a casar. Y después le echas la culpa a los demás. ¿No? Y eso hay que estar muy pendiente en eso. Entonces ellos le preguntan, ¿y entonces por qué Moisés les dio a los hombres el que pudieran hacer un acta y divorciarse de las mujeres? Y el Señor que le contesta, porque ustedes son soberbios, son tercos, son brutos. Y para quitárselos de encima, les dio eso. ¿Qué está diciendo el Señor? Que para quitarse encima el fastidio que tenía de los demás, les dio el permiso para que se divorciaran. Eso es todo. No porque Dios así lo quiere. ¿Ya? Y el Señor dice bien claro, al principio eso no era así. Y el Señor dice, el que se divorcia de su mujer, el Señor pone aquí una excepción, a excepción de prostitución. ¿Qué significa eso? Que el Señor dice, si el hombre está casado y la esposa se prostituye,
hay que divorciarse de ella, hay que salir de ella. Y yo creo que no solamente la mujer, el hombre, porque hay hombres que se prostituyen. Se casan con una mujer y se prostituyen porque andan con una, con la otra, con la otra. ¿Y cómo se llama eso? Prostitución. Pues la prostitución no es solamente de la mujer. ¿Ya? Esos hombres que llaman picaflores, que no sé qué más, que este y que lo otro, que andan de aquí y de allá, son prostitutos. Y me perdonan la expresión, pero la palabra prostituta está aquí en el Evangelio. O prostituto. Entonces, tanto el hombre como la mujer, si tú ves que la persona se está prostituyendo, tú no puedes seguir con ella. Bueno, lo que dice aquí el Evangelio, aunque en la vida y en la actuación de la iglesia se dice otra cosa, pero eso hay que llevarlo a un tribunal, hay que comprobarlo y ver si en verdad ese matrimonio es real o no es real. O sea, hay que ver muchas cosas a la vez. Pero el Señor no quiere estas cosas. Entonces, los apóstoles que están con Jesús allí le preguntan, entonces no vale la pena casarse. O sea, si esto es así, entonces ¿para qué se va a casar uno? Y Jesús les dice otra cosa que no tiene nada que ver con el matrimonio. Le dice otra cosa. Le dice, miren, no todos pueden con esto, sino solamente los que han recibido ese don. El don es una gracia del Espíritu Santo. ¿Y de qué el Señor va a hablar? El Señor empieza a especificar. Dice, hay eunucos que salieron así de su madre. Hay otros que lo hicieron los hombres. Y hay otros que lo escogen por el reino de los cielos. Entonces me pregunta a mí, Padre, ¿qué es un eunuco? Porque nosotros en nuestra sociedad no tenemos eunucos. Por ejemplo, los musulmanes todavía los tienen. ¿Qué es eunuco? Entonces vamos a la historia, vamos al pasado. Los eunucos existieron y todavía existen en muchas sociedades, en muchas culturas. En la sociedad europea y americana ya no existen, entre comillas, pero sí existen en otras culturas. En la antigüedad, y todavía se hace, pasa lo siguiente. Los reyes, los jefes principales, tenían no solamente una esposa, tenían muchas esposas, eran polígamos, tenían varias esposas. Esas esposas, ellos las tenían en sus casas, en sus palacios, y allí tenían que darle una atención a estas mujeres y protegerlas. ¿Qué pasa? Había que proteger a estas mujeres y no las podían proteger otras mujeres. Tenían que ser hombres quienes las protegieran y las ayudaran en todas las cosas. ¿Qué pasaba? Y esto es una cosa antiquísima de que la humanidad existe, que buscaban por allí los entes de gobierno, llámese policía, ejército, lo que fuese, del rey, de este jefe grande, se iban por los pueblos, veían a los muchachos, especialmente adolescentes, que eran más buen mozos, con mejor cuerpo físico, o sea que se vean bien los muchachos, y entonces se los secuestraban a la familia, los llevaban al palacio, allí los adiestraban y entonces los castraban, les cortaban los testículos. ¿Por qué? Porque si un hombre iba a cuidar a las mujeres, porque para eso se les llevaba, para cuidar a las mujeres, había el peligro de que uno de esos pudiera embarazar a la reina y entonces parir un hijo que no fuera del rey. Y para evitar eso, castraban a los muchachos. Y no solamente eso, se les enseñaba a vestirse, a maquillarse, a arreglarse y a tener ademanes de mujer, porque tenían que comportarse como mujeres. Generalmente estos muchachos no eran homosexuales, pero los instigaban a comportarse en todos los sentidos como una mujer para poder atender a la familia del rey. Esos eran eunucos. ¿Estamos claros? O sea, una persona que no puede tener hijos, no puede procrear. Y eso es lo que está hablando el Señor. Hay unos que no pueden procrear porque así vinieron al mundo. Hay otros que los hicieron los hombres, los que acabo de hablar, que los castraban. Pero también dice, hay otros que lo escogen por el reino de los cielos. Hay personas que no van a tener hijos, no quieren tener hijos, para poder entregarse completamente a las cosas de Dios.
y ya sabemos quiénes son. No tengo ni por qué explicar mucho. Mandamiento del Señor, y el Señor al final dice que el que pueda con esto, que lo haga. El Señor no obliga. Yo se lo digo mucho, se lo decía a mis muchachos en el seminario en el pasado. Yo le dije, a ustedes nadie los obligó a estar aquí. Y usted sabe muy bien lo que vienen a hacer aquí. Y usted estar bien claro que usted no va a tener muchachos. Pues si usted anda por ahí pifiando, vea qué es lo que va a hacer y se va para su casa otra vez. ¿Me entiende? Porque uno tiene que estar bien claro de lo que es y bien claro con lo que el Señor manda. Porque tú no estás engañando ni al rector, ni a los padres del seminario, ni al resto de los sacerdotes, ni a los feligreses. Tú estás engañando al Señor. Pero la casualidad que al Señor nadie lo engaña. Al final, el único engañado eres tú. Y como dice aquí el Señor a ellos, por bruto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entregar al Señor nuestras oraciones en el día de hoy. Por todos nosotros, para que el Señor nos llene con su gracia, con su inmenso amor, y que Él haga su obra en nosotros cada día. Por eso oremos al Señor. Pedimos, Señor. Por este canal, para que el Señor derrame múltiples bendiciones, en todo momento oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También quiero pedirle al Señor porque haga mucho bien en nuestros corazones y podamos ayudar a las personas que se nos presenten a nuestro lado, que están enfermas, agobiadas o desesperadas. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También quiero pedir por las personas que están mortificadas, están mal, están, como digo yo, están destruidas porque están paranoicas con lo del COVID y que ahí me duele mucho verlos así porque al final les va a dar un infarto, les va a dar un ACV, les va a producir un cáncer, les va a dar mínimo una gastritis por andar con esos nervios, con ese susto que se van a contagiar. Hay que ponerse en manos del Señor, tener confianza, que el Señor los vea, les ayude, que salgan de esos nervios, porque lamentablemente los nervios y el miedo son tu peor enemigo, para que el Señor derrame su bendición sobre ellos y sean valientes, sean fuertes, sean menos temerosos y puedan enfrentar cualquier situación de la vida, especialmente cualquier enfermedad. Por eso oremos al Señor. Y por nuestro querido cardenal, para que el Señor lo bendiga grandemente, y a todo el clero de nuestra arquidiócesis, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por nuestros niños, para que el Señor los llene siempre con su amor y les dé a sus padres la capacidad de ser siempre muy amorosos, como lo es nuestro Señor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por nuestros amigos de Querigma, para que el Señor les siga animando siempre y que con sus voces sigan alabándolo y glorificándolo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, estas oraciones que ofrecemos ante ti, hoy que te alabamos y te glorificamos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, ahora vamos a presentar nuestras ofrendas. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Todos los hombres venimos a ofrecer la alegría y el dolor. Haz que ocurra
Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en nuestras manos, en las manos de tu iglesia, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestra vera y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. En nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. En nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Baltasar Enrique y sus obispos auxiliares, Ricardo y Trino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, hermosura del Monte Carmelo, Madre nuestra de Coromoto, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos del infinito amor de Cristo el Señor nuestro Dios, que nos da la vida y quiere lo mejor para nosotros, decimos como buenos hermanos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, en paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Bueno, como buenos hermanos, damos saludo de paz. Paz a todos. Que bendiga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, la paz, la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos.
quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre nuestra, que ha subido al cielo, les bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciende y permanezca siempre con todos y cada uno de ustedes. Amén. A vivir siempre en el amor inmenso que es el Señor, que siempre quiere lo mejor para nosotros. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día a todos. Dios les guarde. Siempre, Señor, qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Alabado, bendito y exaltado eres por siempre, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso, Señor. Por eso te alabamos en este día y te glorificamos. Te pedimos especialmente, Señor, como siempre, por el Santo Padre Francisco, por el Cardenal Baltasar Enrique, sus hijos auxiliares, por todos los sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas. Y te pedimos para que nos des muchas familias santas, Señor. Y te pido especialmente por los matrimonios, para que los que se han casado recuerden siempre que tienen que amarse el uno al otro y expresar ese amor y que ese amor se vea. Que no solamente sea de palabras, sino de gestos, de hechos. Y que cuando las personas se casan, allí no termina el noviazgo, sino hay que expresar mucho más el amor después de casados. Si de novios andaban unidos de la mano, de casados tiene que verse mucho más, porque tienen la bendición que tu Señor les has dado. Y que el que es padre tiene que dedicarse a sus hijos y olvidarse de mucha gente y olvidarse de la vida social muchas veces para dedicarse totalmente a sus hijos, a amarlos de verdad, a hacerlos crecer en el amor siempre. Es un gran compromiso ser padre. Los hijos están en el mundo para uno hacerlos felices e independientes. Te pido, Señor, para que los padres sean de verdad esas personas que enseñan a sus hijos a eso, a ser independientes para buscar la felicidad que tú quieres que todos tengamos, porque tú nos has creado a todos nosotros para que seamos felices. Y también, Señor, te pido por los divorciados, para que no se alejen de ti, para que te busquen en todo momento y te sirvan en medio de sus limitaciones y dificultades, para que todos aquellos que no han sido felices y han dejado de estar juntos, busquen en ti el amor que no decepciona, el amor que no defrauda, el amor que nunca falla, el amor que siempre es fiel y siempre está allí, Señor. Porque tú eres el amor verdadero, tú eres el esposo perfecto. Y te alabamos y te bendecimos por siempre, Señor.